Hola alumnos del tercero medio, esperando se encuentren bien en sus casas. Les deseo un buenos días, buenas tardes o bien un buenas noches. Hoy, en esta materia, vamos a ver la unidad número 1. Ya vamos a hacer una retroalimentación con respecto a la tabla de frecuencias, también los tipos de gráficos, y lo vamos a calcular porque nos falta ver lo que tiene que ver la diferencia uno con el otro y gráficos de líneas. Ya los vamos a ir calculando, vamos a ir siendo ordenados para que esta unidad quede bastante claro, ¿ya? Porque después vamos a ir viendo otro tipo de materia correspondiente. La tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o variables cualitativas. Las variables cuantitativas, ya que tienen que ver con cantidad, ya 5, 4, 3, etcétera, tienen que ver cantidad, y las cualitativas tienen que ver con cualidades, ¿ya? Corte de pelo, color de ojos, etcétera, ¿ya? Nosotros vamos a ver dos distintos tipos de tablas. Primero vamos a ver tabla de frecuencias sin intervalos, ya que en este ejemplo tiene que ver con respecto a la marca de bebidas. Por ejemplo, el dato que tiene que ver con las marcas de Coca-Cola, Pepsi, Chip y Sprite, suponiendo en una situación de que en una sala de clases se preguntó cuál es la favorita entre ellos, ya la frecuencia absoluta que tiene que ver F sub I, que es siempre con mayúscula, con minúscula, es 1, 2, 5 y 2, ¿ya? Esas son las frecuencias en sí, lo que ellos eligieron. 1 eligió Coca-Cola, 2 eligió Pepsi, 5 Chip y 2 personas eligieron Sprite, ¿ya? La frecuencia absoluta acumulada se calcula sumando, ¿ya?, las frecuencias absolutas. Por ejemplo, el 1 se copia exactamente igual, pero se le va a ir sumando con el dato que está hacia abajo. Por ejemplo, 1 más 2 son 3, 3 más 5 son 8, 8 más 2 son 10 y por lo tanto, si yo me pregunto ¿a cuántas personas habrán entrevistado en este estudio? O sea, estudiaron acá a 10 personas encuestaron. Para la frecuencia relativa, como yo dejé acá y aquí hubo un error, ¿ya? Yo acá considero porcentajes, ¿ya? O considero decimales, ¿ya? Para nosotros, en esta materia, vamos a considerar porcentajes, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. Para calcular el 10%, ¿ya? Yo lo único que tengo que hacer es una regla de 3, ¿ya? Para esa regla de 3, nosotros vamos a hacer el siguiente cálculo. Coloco cantidad, coloco porcentaje y lo vamos a hacer en fracciones. Por ejemplo, en la cantidad, una persona eligió Coca-Cola, o sea, una persona. ¿De cuántas personas en total? De 10. Eso va a ser igual al porcentaje, que yo no lo conozco, ¿cierto? Ese supuestamente yo no lo conozco, está así. Partido siempre, pero siempre, y no se le olvide, el 100, ¿ya? Siempre 100%. ¿Qué hago acá? Para ese cálculo, yo voy a multiplicar cruzado. O sea, el 1 por 100, 1 por 100, y eso es igual a 10 por X, 10 por X, ¿ya? Al momento de calcularlo, nosotros multiplicamos 1 por 100 son 100 y eso es igual a 10 por 100 que son, 10 por X, perdón, son 10X. Como es una multiplicación, el 10 que está multiplicando al otro extremo de la ecuación pasa dividiendo. Lo cual si yo divido 100 entre 10, eso me da 10 y como nosotros estamos calculando, ¿cierto?, el porcentaje, acá me dio que son 10%, lo cual en la frecuencia absoluta, que es 1, me entregó que equivale al 10%. Así con el 2, siempre con la frecuencia absoluta, el 2 me dio 20%, el 5 me dio 50% y el 2 nuevamente me da 20%. Al sumarlos me dio que la cantidad total son 100%, ¿ok?
La frecuencia acumulada, ¿cierto? Que aquí yo estoy viendo la relativa, es lo mismo que la anterior en la absoluta. Se van sumando los valores anteriores. Se escribe el 10%, ¿ya? Y después 10 más 20 son 30%, 30 más 50, 80%, y 80 más 20 son 100%. Y ahí está el total, que son 100%. En algún caso, si a ustedes no les da exacto el 100%, no se asusten, ¿ya? Porque puede dar 99,8, 97,9, ¿ya? Ahí cuando ya van bajando hay algún tipo de error, pero si les da 99,8, 99,2, no se vayan a asustar, porque puede haber el caso que den esos valores que no son exactos porque se aproximan, ¿ya? Vamos a ver en el número 2 la tabla de frecuencia con intervalos, ¿ya? Estos son los intervalos los que están ahí. Ustedes tienen que considerar, ya, que mayoritariamente se ocupan en edades, ¿ya? Se pueden ver en cantidades, por ejemplo, de 100.000 a 200.000 en pesos, 300.000 a 800.000, etcétera, según el intervalo que nosotros estamos calculando. Acá en el ejemplo yo consideré edades, ¿ya? Por ejemplo, en el intervalo dice de 10 al 14. Si ustedes se fijan, el 14 nuevamente se escribe abajo, ¿ya? ¿Y por qué, se preguntarán ustedes? Porque el corchete, que es del intervalo, va al otro extremo del número. Eso quiere decir que en el primer renglón que está ahí no se considera la edad de 14 años, ¿ya? Sino se considera en el que está abajo. Todos los valores que están ahí abajo no se consideran en el extremo derecho, ¿ya? O sea que aquí van las edades de 10, 11, 12 y 13, ¿cierto? Llega hasta 13, porque el 14 vuelve a estar en el segundo renglón de esa tabla. Después va el 14, el 15, el 16, el 17. O sea que el rango va de 4 en 4. La marca de clases es el valor que está al medio de esos dos, ¿ya? Entre el 10 y el 14 está el 12. Entre el 14 y el 18 está el 14. Perdón, aquí me equivoqué yo. Está el 16. Aquí el 20. Y aquí el 24. ¿Ok? Eso es a propósito para que estuvieran atentos. Luego está la frecuencia absoluta. En esta frecuencia absoluta son la cantidad de datos que yo tengo dentro de ese intervalo. Por ejemplo, acá yo hablé con respecto al consumo de bebidas, ya, al consumo, no a la marca. Anteriormente habíamos visto la marca, ahora estamos viendo el consumo de bebidas en esa cierta edad. Por ejemplo, de 10 a 14 años hay 5 personas, de 14 a 18 hay 8, de 2 de 18 a 22 hay 4, de 22 a 26 hay 3. ¿Ya? Esos son la frecuencia absoluta para esos intervalos. Y los otros cálculos exactamente iguales a la tabla anterior. La acumulada, que se van sumando. Acá me entregó que hay 20 personas que se encuestaron. La frecuencia relativa en porcentaje y la frecuencia acumulada también en porcentaje. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué tipo de datos se ocupan en cada gráfico. Recuerden que hoy vamos a ver, para que no estén tan impacientes, acá dos tipos de gráficos, ¿ya? También ustedes hicieron algún tipo de trabajo con eso, pero hoy vamos a ver en extensión qué tienen que ver los tipos de gráficos. En primer lugar, está el gráfico de barras, ¿cierto? Que se ve por cantidades. Por ejemplo, acá está que 20 alumnos se le determinó el grupo sanguíneo A, B y 0, que tiene que ver con 6, 4, 1 y 9, son la cantidad, y yo lo voy a considerar en una tabla en un gráfico de barras, ¿ya? El gráfico de barras se utiliza para representar datos cualitativos, que tienen que ver cualidades, o datos cuantitativos, que tienen que ver cantidades, ¿ya? Considerando, ¿ya?, que existen, por ejemplo, se representan sobre unos ejes de coordenadas, ¿ya?, ejes de coordenadas, y que tienen que ver con el eje de las abscisas, que es en el eje X, y el eje de las ordenadas, que tiene que ver el eje Y. Si ustedes se fijan en esta tablita, en este gráfico de barras, acá se considera el valor Y, ¿cierto? Y acá se considera el valor X, ¿ya? De lo cual en el valor X están los grupos sanguíneos, ¿cierto? Y en el Y son las cantidades. Recuerden que esta parte es muy importante, que vaya en secuencia, de 2 en 2, de 1 en 1, de 10 en 10, de 3 en 3, etc. ¿Ya?
Empiezan con el 0 y por ejemplo acá va de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, ¿ya? No se les vaya a olvidar lo que yo les digo ahí, que el eje de las ordenadas es Y y el eje de las abscisas son las X. En segundo lugar vamos a ver el histograma. Es muy importante que ustedes sepan que en un histograma yo voy a ver intervalos, ¿ya? Que aquí en ciertos libros, en diferentes partes, los intervalos son los corchetes así, o puede haber un paréntesis, que eso es lo mismo que decir que el corchete estuviera hacia el otro lado, que no se considera el número. Por ejemplo, acá el 60 no se consideró, se volvió a escribir abajo. El 70 no se consideró y se escribe nuevamente abajo, ¿ya? Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barra, ¿cierto? Igual que en el anterior, pero hay una diferencia. Se utilizan para variables continuas, ¿ya? O para variables discretas, con un gran número de datos y que se han agrupado en clases, ¿ya? Hay un intervalo que pueden ser edades, ¿cierto? Personas, etc. En el eje de las abscisas, ¿cierto? Se construyen con rectángulos que tienen por base la amplitud del intervalo, ¿ya? La amplitud del intervalo. Ya, si va de 5 en 5, ¿cierto? Va a ir 55, después 65, etc. Ya, 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80, etc. Ya, la magnitud que va a tener ese intervalo. La superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados, ¿ya? Que tiene que ser proporcional a lo que me va a ir entregando cada uno de los datos, ¿ya? Marca de clases, frecuencia absoluta, que tienen que ver en 8, por ejemplo, 8 personas tienen entre 50 y 60 años, 10 personas entre 60 y 70, 16 entre 70 y 80, recuerden que acá no se consideran esos números, o sea que llega hasta el 59, si por ejemplo hay una persona de 60 años, pasa a ser al otro renglón de la tabla, para que lo consideren muy bien, ¿ya? En siguiente, número 3, vienen ese gran gráfico que a mí me encanta, que tiene que ver con los porcentajes, ¿ya? Todos los porcentajes, como lo habíamos visto anteriormente, que están allá, ¿cierto? Se consideran y se van a graficar en un gráfico circular, ¿ya? En la página del colegio van a estar todas las guías correspondientes, yo las voy a dejar exactamente igual, están acá, más ordenado, ¿cierto? Con los títulos, porque aquí en la impresión se desconfiguró un poco, ¿ya, chiquillos? Pero el gráfico circular se considera para porcentaje. Por ejemplo, yo le había dejado bien ordenado con respecto a lo que tiene que ver una situación de comidas preferentes para una cierta cantidad de personas. Por ejemplo, pizza, completo, tacos mexicanos, ensalada y lomitos. Se consideran cada porcentaje, que está expresado también en el archivo, que el 18% elige tal cosa, el 30% así. Pero para poder yo graficarlo a pulso, a mano, los datos están dados como porcentaje, ¿cierto? Como lo habíamos hecho en la tabla de frecuencia. Pero para poder yo hacerlo con un compás, ¿cierto? O acá para poder darle una proporción, yo tengo que hacer una regla de 3. ¿Qué tiene que ver ese 360? Porque nosotros sabemos que en una circunferencia existen 360 grados. Y recuerden que yo voy a darle el grado, ¿cierto? Porque va a ir abriéndose cada uno correspondiente a ese porcentaje. Por ejemplo, si el 15% corresponde a la pizza, ya la pizza que yo tengo acá, yo voy a calcularlo a ver cuántos grados voy a abrir el compás, ¿cierto? Recuerden que es algo así, ¿cierto? Que tiene dos, y va, por ejemplo, ese es el 90%, o sea que el 15% es algo así. Esa es la proporción del 15% para las pizzas, por ejemplo, en este enunciado, ¿ya? Como acá me dio, el 15%, pero el 54 grados, que tiene que ver algo así, que se va a abrir un 54 grados según el compás ahí para poder graficarlo a pulso, ¿ya? Porque recuerden que en Excel y en Word se puede hacer de una forma más rápida, que es lo que yo hice en el Word. El gráfico de líneas, que ustedes no lo alcanzaron a ver mucho en los ejercicios anteriores, en este tipo de gráficos se emplean líneas para determinar el valor de una variable. O sea, aquí vamos a ver si sube o si baja, como lo han visto ahora, por ejemplo, el tema de los contagiados con el coronavirus, que ha subido o ha bajado la
la curva, ¿cierto? Y eso es exponencial, pero acá lo estamos viendo de forma más rígida, ¿ya? Los gráficos de líneas se utilizan para mostrar el valor cuantitativo de un intervalo o intervalo de tiempo continuo. Recuerden que cuantitativo tiene que ver con cantidades, ¿ya? ¿Por qué dice que es continuo? Porque va a ir, ¿cierto? Por ejemplo, el año 2017, 2018, 2019, 2020 es continuo, porque no se va a terminar, aún no se termina el mundo, ¿ya? Los gráficos de líneas se representan dibujando primero los puntos de datos en una cuadrícula cartesiana y luego conectarlos en una línea entre estos puntos. ¿Qué quiere decir esa cuadrícula cartesiana? Que nosotros lo vamos a considerar en un plano cartesiano, donde vamos a tener X, ¿cierto? Y donde vamos a tener Y, ¿ya? De ese gráfico, esa tabla que está ahí, ¿cierto? Que dice la venta de productos de belleza en el mall chino. En el año 2017 se hubieron 500 ventas, 2018 600, 2019 200 ventas y 2020 alcanzaron a ser 20 porque cerraron el mall chino, ¿ya? Por la cuarentena. Acá, ¿qué vamos a hacer en el gráfico, cierto? Que aquí también yo lo hice en Word. Nosotros vamos a considerar que en el 2017 se vendieron 500, ¿cierto? Por ejemplo, voy a hacer un puntito. En el 2018 se hicieron 600, en el 2019 200 y en el 2020 solamente 50. ¿Y qué hago con los puntos? Después yo los voy a unir. Si ustedes se fijan, hay dos tipos de gráficos. Gráfico de puntos, ya, así a simple vista, y también el gráfico de líneas, que es unir los puntos que están en cada una de esas variables, ¿ya? Y por último, no muy utilizado, pero sí necesario para que ustedes lo sepan, es el pictograma. En el pictograma son dibujos significativos que vamos a representar esquemáticamente como símbolos, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, y el que pueda ver de antemano a que yo lo diga, si se graficó este pictograma tiene que ver con respecto a la felicidad de una población, por ejemplo. Supongamos que aquí lo está haciendo por años, o sea, el 2015, el 2016, el 2017 y el 2018, hay una cierta cantidad de felicidad de las personas. Por ejemplo, el 2015, ¿cierto? Hubo una cierta cantidad que estuvo más o menos bien, el 2017 aumentó, el 2016 aumentó, 2017 con respecto al 2016 disminuyó, pero siempre es más alto que el 2015, ¿cierto? Y en el 2018, por último, baja, ¿cierto?, lo que tiene que ver la felicidad en esa población, en ese país, en esa región, etc. Los pictogramas sirven para eso, para representar significativamente algún tipo de sentimiento, cualidades o haciéndolo cuantitativamente, también se puede hacer, ya, estatura, ¿cierto?, etc. Por ejemplo, y por último, que tienen que recordar, son los tipos de gráficos que hemos visto, ¿ya? Y como resumen para que ustedes lo sepan. El de barras se usa para clases sin relación cuantitativa en sí, ¿ya? Las barras se separan a la misma distancia, o sea que de esa barra con la otra están separadas. En el histograma, barras verticales unidas por su relación numérica, ¿cierto? Porque es en intervalos. En el eje X van las clases, ¿cierto? Van en cierta forma el año o la edad, ¿cierto?, que yo tengo en el intervalo, y en el Y va la frecuencia, o sea, la cantidad de personas o la cantidad de productos que se vendió en cierta cantidad de intervalos en esos años. El pictograma, como lo habíamos visto, es una representación que magnitudes configura, por ejemplo, cantidad de talados de árboles, etc. El tipo de gráfico circular o de pastel son los datos cuantitativos que están representados por porcentaje, como lo habíamos visto anteriormente en la tabla de frecuencia. Y por último, el polígono de frecuencias, que tiene que ver con la distribución de frecuencias unidas por puntos. ¿Qué quiere decir? Que el polígono de frecuencias, si ustedes se fijan, son cuadrados, ¿cierto? Todo, pero también se considera como un gráfico de línea, ¿ya? Porque se están uniendo todos los centros de esas tablas, ¿ya? Para que ustedes lo tengan claro, hay una actividad al final del documento que ustedes tienen que realizar, ¿ya? Tienen que, sí o sí, no olvidar el asunto en el correo, porque me llegaron varios correos que no tenían asunto, el nombre o el curso o la asignatura que ustedes estaban realizando, ¿ya? Tienen que realizar en primer lugar
tablas de frecuencia con los datos que yo les voy a dar, ya que están ahí. Después tienen que realizar unos gráficos correspondientes a esos puntos a esos datos que yo les estoy dando. Intervalos, ¿cierto? Si son intervalos, ¿qué gráfico voy a ocupar? Y si son solamente datos, tengo que graficar un gráfico de barra, circular y uno que tiene que ver con puntos o de líneas. ¿Ya? Recuerden que pueden hacer uno y del otro. Si hay una frecuencia relativa, la tienen que calcular ustedes. ¿Ya? Tienen que calcular también el total, no se les vaya a olvidar, eso es importante. ¿Para qué? Para poder calcular todos los porcentajes correspondientes a esa frecuencia. ¿Ya? Y ahí como letra B, que tiene que ver con el otro, que en Talca se venden diariamente completos en los siguientes restaurantes. Y también tienen que hacer exactamente lo mismo, que son los tipos de gráficos. Espero se encuentren muy, pero muy bien, chicos. No dejen de aprender, ya, estudiar. Esto es muy importante para ustedes y también para mí. Cuídense mucho, quédense en sus casas, no se expongan más de la cuenta y nos veremos pronto. Ya, un abrazo a la distancia, que estén bien.